Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. En este segundo episodio hablaremos de fondos de inversión. Y la verdad es que los fondos de inversión son un instrumento muy importante, porque permite al pequeño ahorrador diversificar su pequeño capital en un gran número de empresas. Y es probablemente la primera forma de invertir con la que hemos empezado muchos. Lo primero, hay que explicar que un fondo de inversión es un tipo de instrumento financiero que acumula un número de acciones o bonos o diferentes, instrumentos financieros y los gestiona de una cierta forma y da una rentabilidad, que puede ser mejor o peor. ¿Esto qué permite? Bueno, pues que tú puedes invertir 100 euros en un fondo de ING Direct, por ejemplo, que esté indexado al Standard & Poor's y con tus 100 euros has comprado la cantidad proporcional de todas las acciones del Standard & Poor's con unas comisiones bastante bajas. ¿Esto qué tiene de interesante? Que te permite diversificar. Y eso significa que si, por ejemplo, tú tienes 3.000 euros y eso lo ibas a invertir en una acción, claro, si esa acción va realmente bien, pues has ganado mucho dinero, pero si va mal, lo pierdes todo. Entonces, en general, suele ser bastante poco recomendable apostarlo todo a un solo caballo. Y es por ello que los fondos de inversión son tan interesantes para el pequeño inversor. Y de hecho, yo desde los 18 hasta los 23 años o así, solamente invertí en fondos de inversión y obtuve una rentabilidad y esa primera, pequeña sabiduría financiera que uno puede acumular. Una gran diferenciación entre los fondos se puede hacer entre pasivos y activos. Definimos fondos activos como aquellos en los que tienen un portfolio manager, una persona responsable de esa gestión y que decide de forma activa qué se compra y qué se vende y cobra unas comisiones por ello, que pueden llegar al 2,3% o similares. Mientras que un fondo pasivo, en España, se podrían encontrar en ING Direct, por ejemplo, o si entramos en Renta 4, se puede ver que puedes encontrar muchos fondos pasivos con comisiones bastante bajas. Se puede llegar a unos 0,3 de comisiones, y estos fondos lo que hacen es replicar un determinado índice y lo hacen con el mínimo el mínimo error posible. Y teniendo en cuenta que los índices a lo largo de la historia han dado una rentabilidad real de un 7%, pues al inversor que no quiere preocuparse de qué compra o qué vende, le vale y está satisfecho con ello. Vale, entonces esta es la primera distinción, que es activo-pasivo y las comisiones que ello conlleva. Por otro lado, una distinción bastante importante es la de el fondo típico de tu banco, como puede ser BBVA o Santander, o los fondos de gestión independiente. Al final, nosotros nos centraremos más en fondos de gestión independiente. Eso no significa
bueno, que porque tu banco te ofrezca un determinado fondo, ese fondo sea malo. No tiene por qué ser así. Sin embargo, muchas veces están dirigidos a un público que no es experto en el tema y se busca satisfacer sus necesidades, que no tienen por qué ser, bueno, pues una rentabilidad a largo plazo. Quizá prefieres reducir el riesgo al máximo sacrificando esas rentabilidades. Y en general, a estos fondos típicos de banco se les suele acusar de replicar mucho los índices, es decir, ser un fondo indexado con más comisiones. Entonces, ¿por qué es un fondo de gestión independiente más interesante? Bueno, pues porque para empezar, si no lo hacen bien, no atraen a clientes. Es decir, un banco sabe que siempre va a tener unos clientes en su actividad normal de depósitos a los que de alguna u otra forma podrá recomendar y podrá conseguir que se metan en sus fondos. Mientras que alguien de gestión independiente depende de sí mismo y depende de su actuación y de sus resultados. Por lo tanto, ya desde un principio vemos cómo los fondos de gestión independiente tienen unos incentivos que les forzarán a ser mejores. Además, vemos cómo en muchos casos son fondos más pequeños y en los que el gestor tiene una actitud muchas veces más carismática, donde muchas veces hay mayor transparencia, se dice cuáles son las tesis de inversión y en general se puede decir que hay una mayor confianza en que haya una mayor rentabilidad a largo plazo. Y es por ello que nos centraremos en estos fondos, los cuales, pues para nuestra felicidad, vemos que en España hay muchos. Entonces, la razón por la que es importante conocer el fondo en que inviertes no es tanto el saber exactamente los casos de inversión, etcétera. Pero el gran problema es que si tú vas a Morningstar, por ejemplo, que es, digamos, la guía más utilizada para ver fondos, y si tú vas a los fondos de 5 estrellas y, bueno, también eliges aquellos que tengan 5 estrellas, es decir, un buen comportamiento pasado, y además, pues, por ejemplo, puedes ver que tienen medallas de oro, medallas de plata, que tiene más que ver con los pronósticos futuros. Tú puedes llegar a elegir fondos bastante buenos, con muchas estrellas, es decir, con 5 estrellas, y pues una medalla de plata, por ejemplo. Sin embargo, es posible que eso te vaya bien y seguramente va a ir bien. Y mientras vaya bien, tú estarás contento y dirás, bueno, yo soy un inversor a largo plazo y realmente este fondo me va bien. El problema viene cuando hay, bueno, pues épocas donde el fondo no va bien. Es decir, o tiene unos resultados por debajo del mercado o simplemente tiene malos resultados. Es ahí cuando esa persona que siempre se creía inversión a largo plazo, un inversor a largo plazo, empieza a cambiar. Porque todos sabemos que las pérdidas causan un efecto psicológico. Y tú, ese fondo que te ha ido tan bien, si lo ves bajar un 15% y realmente no sabes quién lo lleva y te has guiado por esas estrellas Morningstar o esas medallas, empezarás a dudar. Porque realmente no hay una base sólida para tu confianza. Y es posible
que salgas del fondo. Y quizás la decisión correcta, pero puede que no. Si nos fijamos en los grandes inversores de la historia, como puede ser Peter Lynch, en su fondo Magallanes, claro, su fondo tenía una rentabilidad del 30%, ¿vale? Durante 13 años. Bien, hay gente que perdió dinero en ese fondo, porque salía o entraba, pues cuando el mercado bajaba o el mercado subía. Entonces, ¿la gente era tonta? No. Pero realmente esa gente que salió del fondo, ¿realmente conocía a Peter Lynch? Probablemente no. Probablemente vio unos buenos resultados, entró, de repente hubo una época mala y salieron, ¿vale? Entonces, alguien que realmente conociera a Peter Lynch y viera sus resultados a largo plazo, ¿realmente saldría de su fondo porque haya bajado un 5%? No. La verdad es que no. Y es ahí donde la confianza real de la persona es tan importante. Es decir, es muy difícil encontrar a alguien que no se crea inversor a largo plazo. Todo el mundo dice ser inversor a largo plazo. Sin embargo, la realidad es que cuando eso se comprueba, es cuando hay un mercado bajista y todo el mundo quiere salir. Y es por ello que es tan importante el tener fondos españoles que cuelgan habitualmente sus tesis de inversión o simplemente tienen una convención de inversores, no porque ello te va a servir a ti como persona, pero te va a servir como depositante, como un ancla que digas, vale, sé quién está invirtiendo, sé por qué está invirtiendo, quizás no entiendo el fondo, la razón última de esa inversión, pero realmente sé que estoy en estas empresas y sé que mi gestor es una persona competente. Y si bien hemos tenido malos resultados, esto lo más probable es que mejore. Bien, una vez visto la importancia de conocer a tu gestor, querría hablar un poco de los fondos españoles centrados en la inversión en valor especialmente y en general todo fondo basado en el análisis fundamental. Hablar de fondos de inversión con una filosofía value en España es hablar originalmente de Bestinver. Bestinver es una compañía que sale de Acciona y cuyo objetivo es pues, gestionar un patrimonio y sacarle la máxima rentabilidad posible. En relación a esto, uno de esos fondos más importantes ha sido y fue Bestinfond, cuyo gestor fue Francisco García Paramés. Y si vais a su rentabilidad en todos sus años, veréis que, desde 1993 a 2011, que es cuando dejó de llevar o gestionar ese fondo, tiene una rentabilidad acumulada de un 1800%, es decir, multiplicar por 18 el patrimonio y una rentabilidad anual equivalente de unos 15, de un 15%. Es por ello que a Francisco García Paramés se le suele pues comparar con Warren Buffett, se suele decir que es el Warren Buffett español e incluso europeo. Entonces, digamos que Francisco García Paramés tuvo un desencuentro con Bestinver y dejó de ser el gestor del fondo. Y de la misma forma, Álvaro Guzmán, que también formaba parte del equipo, se fue
se fue de la parte de gestión de Bestinfund y otros fondos. Entonces, en Bestinver entró a dirigirlo o a gestionarlo de la Lastra, es decir, Beltrán de la Lastra, que bueno, tenía experiencia en Londres, etc. Y Francisco García Paramés estuvo 2 años sin poder, por contrato, ejercer competencia a Bestinver. Aún así, Álvaro Guzmán formó AZ Valor, que también es una gestora con esa misma filosofía value que buscamos, y empezó a operar pues, en el 2015 o así. Y ahora, después de esos 2 años, Francisco García Paramés ha vuelto y ha formado Cobas. Y así, digamos, este es un poco el tridente de gestoras independientes grandes en España, que serían Bestinver con Beltrán de la Lastra, AZ Valor con Álvaro Guzmán y luego Cobas con Francisco García Paramés. En general, todas comparten una filosofía similar que bueno, surge de Warren Buffett y Benjamin Graham, y es una filosofía value en general bastante similar, y que yo diría que no van a tener rentabilidades muy dispares en el futuro. Está claro que alguno lo va a hacer mejor que el otro, pero yo creo que al final es como comprarse un Mercedes, un Audi o un BMW. Son diferentes, pero bueno, entres en el fondo que entres, sabes que va a ir bien y que el producto es muy parecido. Yo en concreto, bueno, he entrado en Cobas porque, bueno, Francisco García Paramés me ofrece mucha confianza por esa rentabilidad que ha tenido, pero bueno, veo por ejemplo que AZ Valor tiene una filosofía más flexible, ha invertido en Google y TripAdvisor, cosas que por ejemplo a Francisco García Paramés no le veo haciendo. Interesantes, es muy interesante seguir en general todas sus tesis de inversión porque sirven para aprender muchísimo. Y además de, bueno, pues este tridente de fondos value, hay muchos más. Entre ellos, pues el Magallanes, el Metavalor, un largo etcétera. Y en estos querría destacar 2 fondos que son pequeños y que precisamente tienen en eso mismo, en ser pequeños, una de sus grandes ventajas. Es decir, tú cuando tienes un fondo grande no puedes comprar cualquier cosa. Si tú tienes una compañía de 50 millones de euros, pues, y si tienes unos activos gestionados de 2.000 millones, pues probablemente no puedas comprar. Entonces, el ser pequeño, al contrario de lo que se puede pensar, es bueno. Entre los fondos pequeños, que bueno, llamo fondo pequeño a un fondo que gestiona menos de, digamos, 100 millones de euros, quería destacar a True Value y Valentum. True Value es un fondo gestionado por Alejandro Estebaranz y José Luis Benito. Alejandro en concreto tiene un canal de YouTube donde suele colgar diferentes tesis de inversión y en general aclara dudas sobre diferentes temas de inversión. Y por otro lado, el fondo Valentum, que gestiona unos 40-50 millones de euros, es un fondo gestionado por Jesús Domínguez y Luis de Blas, que también tiene canal de YouTube y que también cuelgan tesis de inversión, en este caso en inglés. Entonces, me parecen fondos que suelen invertir más en empresas pequeñas. Es decir, empresas que son muy poco seguidas y por lo tanto
las distorsiones de mercado son más notables. Y la verdad es que yo recomendaría, bueno, además de invertir en cualquier fondo independiente grande de los que hemos mencionado, mm, invertir o intentar seguir estos fondos porque te pueden dar ejemplos de inversión realmente claros, ¿no? A veces, bueno, pues no es fácil entrar en una cuenta de, bueno, pues de BMW y decir, bueno, pues BMW va a tener beneficios futuros grandes y por lo tanto está bien invertir. No suele ser tan fácil de ver. Sin embargo, en empresas pequeñas que se dedican a cosas y a productos muy, muy concretos, mm, suele ser más fácil de entenderlas y además es donde se ven mayores oportunidades y creo que para el inversor, bueno, principiante, es donde realmente pueden ver el value investing en todo su esplendor. Bueno, además de estos fondos que he mencionado, existen muchísimos y todos muy buenos en general. Entonces, yo lo que recomendaría a cualquier persona que se quiere iniciar en el mundo de la inversión es invertir en un par de fondos de los que hemos mencionado u otros con filosofías similares y no solo invertir, sino seguir los casos de inversión, los informes, en muchos casos mensuales. Si vais a True Value o Valentum, veréis que cada mes tenéis un poco un resumen de la variación del fondo y si se han tomado decisiones, pues el razonamiento detrás de ello. Entonces me parece una muy buena entrada al mundo de la inversión el entrar de la mano de un fondo donde sabes que lo están haciendo bien y entender cómo lo hacen. Y de esta forma se aprende y por otro lado tienes la seguridad de que cuando las cosas vayan mal, sabes lo que están pasando, sabes quién es tu gestor y tu confianza en el fondo será grande y es muy poco probable que saques tu dinero en esos momentos difíciles que es donde realmente se pierde el dinero. Entonces, con esto terminamos el podcast, el segundo episodio. Y, y bueno, seguramente en el futuro haremos algún otro podcast con nuevos fondos, en general con análisis más concretos. Pero me parecía muy importante, bueno, pues hacer un pequeño resumen de estos instrumentos que son tan interesantes. El podcast seguramente será semanal, según el tiempo que pueda tener y el temario, si puedo generar ideas para tener un podcast semanal. Por lo tanto, nos vemos en el siguiente y bueno, buena inversión a todos.